Y bueno, ya está con nosotros el pastor Heriberto Patiño, como cada lunes, una tremenda bendición escucharle. Hermano Heriberto, ¿cómo está? Dios le bendiga, buenos días. Buenos días, mi hermano Longoria. Saludos, mi hermano. Aquí, gracias a Dios, estamos bien. ¿Cómo están todos por allá? Gracias a Dios, muy bien, echándole ganas, pues un lunes más, gracias a Dios, con buen clima, con buen, en esta mañana especial para poder estar escuchando el programa. Amén, hermano, amén. Gracias a Dios, hermano. Pues gracias por tenerme y gracias por tomarse el tiempo, hermano, para tener este programa y, bueno, tratar de ser de bendición a muchas personas. Amén. Gracias, hermano. Amén. Y bueno, ya por varias semanas, yo creo que esta es la tercera o cuarta semana que estamos escuchando este tema que ha sido de mucha bendición porque son muchos tabús, se usa mucho el pensamiento humano acerca de lo que es la psicología, la medicina, acerca de lo que es la depresión, pero cuando se habla acerca de la palabra de Dios, pues Dios le da otro enfoque y Dios da soluciones, Dios da el porqué de las cosas y la solución al problema. Exactamente, hermano, tienes toda la razón. Es increíble que en esta época en donde la ciencia más avanzado, más el mundo está diseñado para que cualquier persona pueda tener éxito, humanamente hablando, ese es el tiempo en que más ansiedad y más depresión existe. Entonces nos damos cuenta que el mundo, por más avanzado y sofisticado que pueda ser, no tiene todas las soluciones. Sin embargo, Dios, el Creador, Él tiene todas las soluciones. Y gracias a Dios nos dejó su palabra y ahí está todo. Es cuestión de indagar, estudiar, buscar, y Dios tiene la solución para nosotros. Así es, y pues qué bendición, gloria a Dios porque el Señor nos puede ayudar. Y si estamos pasando por momentos difíciles, si estamos pasando por tribulación, por adversidad, por una depresión, por una pérdida, por algo, cualquier situación, el Señor tiene solución para ello. Y pues vamos a escucharle, le damos el tiempo, hermano, para que nos compartan esta mañana. Adelante. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están ahí presentes, y a aquellos que van a estar escuchando después la grabación. La verdad es un gozo muy grande para mí, siempre poder abrir las escrituras y ver lo que ahí dice, ¿verdad? Como mencionó Mano Longoria, hoy en día, hay muchos expertos, hay muchos psicólogos, la psicología ha avanzado muchísimo y hay muchos pensamientos y muchas maneras de tratar estos problemas de depresión y ansiedad. De hecho, estoy estudiando este tema, porque mi deseo es poder ayudar a varias personas que yo conozco que están pasando por una situación así. Entonces, esto me ha obligado, porque la verdad es, como pastor bueno, que fui al colegio bíblico en México y que siempre hemos tenido almas, misiones, siempre hemos tenido un énfasis de ese tipo, ¿verdad? Y también hemos aprendido tratar de ayudar en otras áreas a las personas, pero muchas veces no sabemos cuáles son los síntomas de la depresión o la ansiedad, que es la hermana que vamos a estar viendo el día de hoy. Y muchas veces como pastores, cuando no conocemos algo, es muy fácil para nosotros tacharlo, es muy fácil para nosotros cambiar el tema o atacar esa cosa, no sabemos qué es, pero lo ponemos bajo la sombrilla de pecado, ¿verdad? Y lo tachamos como pecado y simplemente dejamos a las personas así y no ofrecemos ninguna solución real. Entonces, especialmente nosotros en ese tiempo, es importante para nosotros como pastores poder tener respuestas bíblicas a esos problemas que mucha gente está enfrentando el día de hoy. Entonces, nosotros, como vimos las últimas 2 semanas pasadas, aunque somos creyentes, aunque tenemos la palabra de Dios, aunque tenemos el Espíritu Santo, podemos llegar a tener momentos muy difíciles en nuestra vida. Entonces, por eso el estudio, y bueno, oramos que Dios sea el que bendiga su palabra. Y bueno, hablando de eso, oremos. Jehová Dios, te damos gracias por tus bendiciones. Jehová Dios, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Dios, por darnos tu mente, Señor, para que podamos, Señor, escudriñar lo que nos has dado, Señor, en tu palabra, que podamos entender, mi Dios, lo que tú quieres para nosotros, Señor.
Bendice cada persona que está escuchando estas palabras, mi Dios, y aquellos que lo escucharán en la grabación también, bendíceles. Y como dice el profeta, Señor, que tu palabra corra, Señor, y sea prosperada, Padre. Bendice, Señor, por favor, ruego tu bendición, ruego tu gracia en el nombre de Jesús, Yeshua. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, estas últimas 2 semanas hemos estado hablando del tema de la depresión. Y sí, y vamos a estar viendo, como he mencionado, varios pasajes bíblicos que hablan precisamente ciertos personajes, y vamos a ver los síntomas, y vamos a ver las cosas que sucedieron en su vida, y vamos a tratar de darle ese enfoque bíblico, ese enfoque real, porque pues somos creyentes y nuestra solución primera debe ser no el médico primeramente, o la ciencia, o el conocimiento mundano, sino la palabra de Dios. Ahora, obviamente no descarto la necesidad, a veces hay una necesidad física, una necesidad real donde sí se requiere tratamiento médico y no hay nada malo en ello. Pero nuestra primera reacción no debería ser a lo mundano, terrenal, sino a lo espiritual. Y bueno, hablando de la depresión también tiene una hermana que es igual de agresiva, igual de dañina, igual que puede traer grandes trastornos a las personas que sufren bajo su yugo. Y la hermana de la depresión es la ansiedad. Todos nosotros pasamos por diferentes pruebas y todos nosotros pasamos por diferentes luchas y situaciones sumamente pesadas y difíciles. Como he mencionado anteriormente, la pregunta no es por qué alguien cae en depresión, sino la verdadera respuesta es por qué no todo el mundo está en depresión. La verdad es que la vida es difícil, la vida es dolorosa, pasamos por cosas muy, muy dolorosas y la verdad eso nos recuerda de qué tan frágiles somos. No somos inmortales en el sentido físico, no somos inmortales, no estamos exentos de sufrir, de batallar, de tener pérdidas, de tener problemas financieros, problemas matrimoniales, no estamos exentos de esas cosas. Pero la diferencia es que cada persona reacciona de manera distinta. Unos caen en una profunda depresión, y hablamos de eso las últimas semanas, pero otros tienen una reacción distinta, que es la ansiedad. Y los síntomas pueden ser similares, pero vamos a ver algo el día de hoy. Estaba haciendo una investigación aquí, y según la Organización Mundial de la Salud, dice que al menos 322 millones de personas en el mundo sufren de depresión, un 18% más que hace una década, y otros 264 millones padecen trastornos de ansiedad, un incremento del 15% respecto a hace 10 años, según los últimos datos revelados por la Organización Mundial de la Salud. Así que la depresión y la ansiedad van en aumento. Solo del año pasado ha aumentado 18% de las personas en depresión, y de las personas en ansiedad han aumentado el 15%. Hermanos, eso está avanzando, eso está creciendo, se está extendiendo por todas partes. Y usted y yo, hermano, no estamos exentos a llegar a un momento de sufrir de ansiedad o de depresión. Algunos síntomas que alguien puede tener, alguien que está sufriendo una crisis de ansiedad, son las siguientes. Y pongamos atención, porque esto va a ir directamente relacionado o vinculado con el mensaje de hoy. Bueno, más adelante vamos a leer la escritura, que la estoy viendo, pero vamos a ver los síntomas, los síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes: una sensación de nerviosismo, una agitación o tensión, una sensación de peligro inminente, un pánico o catástrofe. Recuerda, estamos hablando de los síntomas de la ansiedad. Otro síntoma es un aumento del ritmo cardíaco, palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca, quizá una taquicardia como lo conocemos. Una sensación de irrealidad, respiración acelerada, o puede llegar a la hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales,
tener dificultades para controlar las preocupaciones y tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Y bueno, podemos hablar de muchísimos otros síntomas, pero esos son los síntomas más comunes de alguien que está pasando por una crisis de ansiedad. Una pregunta. En la Biblia, ¿qué personaje parece tener algunas o varias de estos síntomas ya mencionados? Usted piensa así rápidamente, ¿qué personaje en la Biblia mostró estos síntomas de nerviosismo, agitación, este aumento de ritmo cardíaco, una sensación de peligro inminente, una sensación de irrealidad, sudoración, temblores, preocupación de concentrarse, tener problemas de conciliar el sueño? Cuando vemos esos diferentes síntomas, ¿qué personaje bíblico le viene a la mente? Todas estas mañanas de esos últimos meses he tenido el privilegio de llevar a mis hijos a la escuela en el transporte público. Hacemos aproximadamente 25 a 30 minutos en el camión todos los días. Y este tiempo pues lo aprovechamos muy bien. Y nosotros tomamos el tiempo para hablar de alguna historia bíblica. Todos los días bajamos de nuestro apartamento, caminamos a la parada del camión y una vez que estamos ya dentro del camión, nos situamos ahí en nuestro lugar, muchas veces en una sección de gente parada, pero siempre están llenísimos los camiones. Y justamente cuando nos acomodamos, mis dos pollitos levantan su mirada hacia mí y me dicen, ¿historia? ¿Historia? Ya saben, es algo que hacemos todas las mañanas. Esta semana hemos estado viendo la vida de Samuel, de Saúl y de David. Hay un hermoso libro que viene ahorita a mi mente, se llama Perfil de tres monarcas. Perfil de tres monarcas, por el autor Gene Edwards. La verdad se los recomiendo altamente. Es un libro que estudiamos en el colegio bíblico, un libro muy bueno, muy práctico y nos abre el panorama de la vida de esos tres personajes, hablando de Saúl, David y Salomón. Pero bueno, regresando aquí al tema, el personaje que tiene estos síntomas que acabamos de mencionar es Saúl. Saúl. Siempre había pensado que Saúl estaba en algún tipo de depresión, pero al estar estudiando esos pasajes me doy cuenta que no estaba en una depresión, sino en una ansiedad, en un ataque de ansiedad. Y fíjense, quiero que veamos el pasaje. 1 Samuel 16, versículos 14 al 23, dice lo siguiente. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paja de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí tenemos, hermanos, un pasaje lleno de tanta información que podemos desglosar y nos llevaría a una serie de estudios. Hay muchas cosas que podemos mencionar. Por ejemplo, aquí el espíritu malo. Aquí la Biblia nos habla de un espíritu malo. Obviamente el espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Y sabemos por qué. Sabemos que por su desobediencia, por haber hecho un lado la palabra de Dios, ahora Dios lo había desechado a él. Pero aún así había una relación de Saúl. Había quizá remordimiento o un arrepentimiento o sea, tenía esta acción donde a veces estaba bien,
a veces estaba mal, a veces estaba sufriendo bajo la ira, bajo todos estos síntomas y a veces estaba bien. Entonces, al ver este constante problema, mandaron traer a alguien que tocara el arpa. Es increíble el poder de la música, el poder de la música. Y ese es otro tema increíblemente intenso y muy, muy profundo, hermanos, que espero en Dios que algún día tome la oportunidad de estudiar el tema de la música y su influencia en nuestro espíritu. Es importante la música que escuchamos, es sumamente importante la música que usamos para alabar a Dios. Hay música correcta y hay música incorrecta. Hay música mundana, hay música sensual, hay música que debe ser para la honra y gloria de Dios y hay música que fue creada para otros propósitos. Y aquí encontramos a David, un joven que sabía tocar bien y tocó de tal manera que le daba un cierto alivio a Saúl. Y de hecho, hoy en día hay algo que se llama la musicoterapia, que también es uno de los elementos, una de las cosas que se usan para tratar a personas con depresión y también con ansiedad. Entonces, ese acto antiguo, ¿verdad? Hoy en día están descubriendo estas cosas. Hermanos, ya ha estado en la Biblia desde hace mucho. Pero una de las cosas que yo he estado viendo es que, aunque David tocaba y le daba cierto alivio a Saúl, no le daba una solución profunda al problema de Saúl. Solamente atacaba al síntoma. Y fíjense, hermanos, el día de hoy muchas personas están pasando y sufriendo con depresión y con ansiedad. Están aislándose, están sufriendo, están doliendo por dentro. Y muchas veces solamente estamos buscando aliviar los síntomas. Por eso muchas personas se automedican. Muchas personas prefieren quizá tomar, beber, drogarse. Algunas personas prefieren meterse, aislarse en un videojuego o en un entretenimiento. A veces estamos buscando otras maneras externas para distraernos, para simplemente calmar los síntomas. Pero los síntomas simplemente es el cuerpo pidiendo auxilios de un problema mucho más grande, un problema mucho más en el interior. Muchas de las personas el día de hoy que sufren depresión y van a una clínica, ¿verdad?, con un psicólogo y les hacen análisis y chequeos, exámenes y todo tipo de cosas, la mayoría de ellos les recetan medicamentos porque de acuerdo a la mayoría de los psicólogos el día de hoy, la razón de por qué la gente entra en depresión y también ansiedad es porque hay un desequilibrio en los balances de un químico en el cerebro. Y cuando ellos le dan este medicamento, entonces ellos sienten ese alivio. Pero lo único que están haciendo es tratar el síntoma. Y de hecho, he estado leyendo muchas investigaciones que se han dado cuenta que en verdad, hermanos, mucho de ese medicamento que los psicólogos están dando y muchos otros terapistas le están dando a las personas, en verdad no está aliviando absolutamente nada. Absolutamente nada. Hay algo que se llama el efecto placebo, creo que se dice así, no sé, a lo mejor la pronunciación necesito corregir, pero el efecto placebo. Hace muchos años atrás, había un médico que había desarrollado supuestamente una gran innovación, tenía él la solución para darle el alivio a personas que tenían dolores crónicos, dolores muy, muy difíciles. Y su gran descubrimiento fue que él tenía un pedazo de fierro, un pedazo de metal, que supuestamente adentro tenía algunas cosas especiales, algunas cosas buenísimas, cubierto, estaba forrado de ese fierro, ese metal, ese metal, y supuestamente, de acuerdo a este médico o científico, si tú pasabas ese metal por el cuerpo de las personas se les prometía que si ellos recibían ese tratamiento, todo el dolor de su cuerpo se concentraría en un solo lugar y a través de ese metal sería sacado del cuerpo y traspasado al espacio, o sea, al aire, que iba a desaparecer de su cuerpo. Y obviamente fue algo rarísimo, la mayoría de los científicos y médicos no creyeron, pero cuando empezaron a usar este pedazo de fierro en ciertas personas que tenían artritis, que habían perdido una pierna, en dolores muy, muy severos, empezaron a ver que el 80% de los pacientes estaban diciendo que se sentían mucho mejor, que ya no tenían dolor, que habían sido sanados de su dolor.
Y esto fue una revolución, eso causó una sensación increíble. Mucha gente estaba ahora queriendo ese fierro, ese pedazo de magia que podía sacar del dolor de tu cuerpo. Y había un médico, científico, que no podía entender cómo ese pedazo de fierro funcionaba. Y se puso a pensar, a estudiar, a hacer varias investigaciones. No podía creer que eso fuera posible. Entonces, lo que él llegó a hacer es que él tomó un pedazo de madera, un pedazo, una rama, y cuando tenía esa rama, dice que él hizo lo mismo que el otro médico había hecho con su fierro. Le daba a las personas esperanza, le hablaba a las personas de los increíbles beneficios que iban a recibir cuando él les iba a dar el tratamiento con su palo, con su pedazo de madera. Y cuando los pacientes vienen a él y él los trataba con ese palo, recibían el mismo efecto. Ellos se sentían sanos, se sentían mejor, se sentían que sus vidas estaban cambiando. Y ahora había una revolución, pensando, antes era un pedazo de fierro, ahora es un pedazo de madera. Y este mismo médico hizo otra investigación, hizo exactamente lo mismo, pero ahora con un pedazo de hueso. Entonces, después de todas estas investigaciones, se dieron cuenta de este efecto placebo, que simplemente es que cuando le das a una persona una esperanza, le das a la persona, le dices cosas milagrosas que le van a pasar cuando hacen ciertas cosas, ciertos rituales, ellos en su mente, ellos automáticamente se empiezan a autosanar. Ellos empiezan a empezar a sentirse bien. Ese es el efecto placebo, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy eso pasa. El cuerpo que Dios nos dio, hermanos, es un cuerpo increíble. Es un cuerpo que habla de la grandeza, habla de la creatividad, del poder de Dios. Somos, I am wonderfully made. Somos hechos de una manera increíble. Y nuestra mente tiene esa capacidad de cambiar su estado mental y puede causar que nos sintamos bien en ciertas cosas. Pero lo que voy es esto, que la mayoría de los doctores están apoyándose en este efecto placebo y le recetan a ciertas personas ciertos medicamentos y les prometen que esos síntomas van a cambiar. Y muchas de esas personas sienten un efecto placentero, se sienten bien, se sienten mejor, sus vidas están cambiando, pero la gran mayoría de ellos tienen que regresar a la consulta y aumentar la dosis. Y así van, y mano, simplemente es un ciclo vicioso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están atacando? Están atacando los síntomas. Los síntomas simplemente están anunciándole a las personas que hay algo más profundo. Hay algo en el interior que necesita ser arreglado. Entonces, ¿cuál es la solución a una persona que está sufriendo ansiedad? ¿Cuál es la solución a una persona que está sufriendo de depresión? ¿Cuál es la solución? Y bueno, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de una solución en estos mismos pasajes que puede ser una gran bendición para nosotros, nuestras familias y nuestras iglesias. Voy a pedirle al hermano Longoria que ponga un poquito de música y ahorita regresamos en unos minutitos. Dios les bendiga.
Aquí estamos de regreso, hermanos, en el programa. Gracias, hermano Longoria, por todo lo que está haciendo ahí detrás de sonido. Y aquí estamos de regreso. Estamos hablando de la depresión y la ansiedad. Ya gracias a Dios tenemos varias semanas tocando estos temas y hoy estamos enfocándonos en el tema de la ansiedad. Y hablamos de varios síntomas que puede tener una persona que está bajo la ansiedad. Hablamos de las diferentes síntomas que pueden surgir en una persona que está ansiosa. Y empezamos a hablar del personaje Saúl. Empezamos a hablar de él, que él en su vida, él empezó a tener estos síntomas de intensa ansiedad y de angustia. Y bueno, vemos también que alguien le recomendó a Saúl que viniera a David y que David le tocara delante de él y de esa manera Saúl recibiera alivio. Y sí, él recibía alivio. La Biblia nos dice que él tenía alivio por un tiempo, pero obviamente no fue un efecto duradero, porque lo único que se trató ahí eran los síntomas que tenía Saúl. Él se sentía mal, se sentía angustiado, sentía, ¿verdad? Ese mal espíritu venía sobre él. Entonces, y de esa manera, bueno, venía David, tocaba y bueno, el día de hoy existe la musicoterapia, que también es algo muy bueno, que usan mucho los médicos para tratar de ayudar a personas. Pero como mencioné antes de ir a la pausa, hablamos de que muchas de estas cosas, aunque son buenas, solamente nos ayudan con los síntomas. Pero ¿cómo podemos nosotros tratar este problema de raíz? En este mismo pasaje de Samuel encontramos no solamente Saúl estaba bajo esta ansiedad. Fíjense, normalmente cuando nuestros líderes están bajo ansiedad, eso puede llegar a afectar también a muchas otras personas a nuestro alrededor. Y por eso, papás, es muy importante que nosotros nos cuidemos si es que algún día llegamos a entrar en depresión o entramos en ansiedad, porque eso puede afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestra familia. Es sumamente importante, si nosotros tenemos alguno de esos síntomas, tratar de buscar la solución. No aliviar los síntomas, sino darle la solución. En 1 Samuel, si avanzamos más adelante en el texto, vemos en el capítulo 22, versículo 1 y 2, vemos después de que David está teniendo sus problemas de celos, estos problemas de amargura contra David, David huye por su vida y la Biblia nos da esa historia, ¿no? Que van y vienen. Y en el capítulo 22 encontramos algo muy interesante que la verdad no lo había visto hasta que empecé a hacer este estudio. Y fíjense, en el 1 Samuel 22, versículo 1, dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Parece que todos los del colegio bíblico se fueron a la cueva de Adulam, ¿verdad? Perdón, hermanos, perdón. Sigamos adelante. Los afligidos, los endeudados, los de amargura de espíritu, y se fue hecho, dice, jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces encontramos esta historia, y es increíble el detalle que la Biblia nos da. La manera en que los hebreos escribían en esta época, ellos no daban muchos detalles, el lujo de detalles como el día de hoy o como los griegos escribían, sino que ellos no te dan toda la información, pero la información que sí te da es sumamente importante. Entonces encontramos a David huyendo de su vida y se encuentra en una cueva. Está huyendo por su vida, está en una situación en verdad de mucha opresión, mucho estrés, digamos, y su familia no lo deja solo. Su familia sabe dónde está, se van con él, pero se corre la voz que David estaba pasando por esta situación y se fueron con él también los afligidos, los endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. Y David se hizo jefe de ellos. Fue una obra increíble. Y en otra ocasión veremos esta transformación de todos estos hombres. Pero lo que quiero hacer énfasis es aquí. Dice ahí en el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos. Al estudiar esta palabra es la palabra hebrea matzok. Y es una palabra que no se menciona muchas veces en la Biblia. Esta palabra significa poner en estrecho, significa angustia
estrés, entonces es prácticamente una persona ansiosa, una persona en ansiedad extrema. Está físicamente, espiritualmente, emocionalmente puesto en estrecho. Está siendo oprimido de una manera intensa. Y esta palabra es muy, muy interesante porque esta palabra solo se menciona 4 veces en toda la Biblia. 4 veces en toda la Biblia. Una de esas veces se menciona en Deuteronomio capítulo 28. Se menciona en 3 versículos aquí. Se menciona el versículo 53, 55 y 57. Y quiero leer estos versículos para que darnos una idea de a qué se refiere esta palabra matzok. Dice en el versículo 53, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Dice, te angustiará tu enemigo. Versículo 55, para no dar a alguno de ellos la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio, en el apuro, esa es la palabra, en el apuro, con que su enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Versículo 57, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio, en el apuro, aquí está la palabra matzok, con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Entonces encontramos aquí en Deuteronomio capítulo 8, esa es la parte del castigo de Dios sobre su pueblo desobediente. Cuando el pueblo decide desobedecer a su Dios, Dios los va a entregar a sus enemigos y sus enemigos le van a oprimir, sus enemigos le van a causar dolor, lo van a poner en una situación increíblemente horrenda. Y escuchamos ahí los versículos tan fuertes y sí, vemos que eso sucedió. La otra mención de esta palabra matzok es en Jeremías 19, donde está citando Deuteronomio 28. Es Jeremías recordándole al pueblo lo que Dios les había dicho que iba a pasar y estaba sucediendo en esos días. El pueblo había abandonado a Dios, estaban en una situación espiritualmente muy mala y esto les estaba pasando. Estaban siendo angustiados, afligidos, puestos en una presión, en ese estado de increíble ansiedad. Entonces, les dije que esta palabra se menciona en 4 partes. En Deuteronomio, en Jeremías, aquí en Samuel, pero también se menciona en el Salmo 119, versículo 143. Fíjense lo que dice el Salmo 119, 143. Dice así, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Aquí el salmista, David, en mi opinión, dice aquí, aflicción y angustia se han apoderado de mí. La aflicción, angustia, esta estrechez, esta ansiedad, esta opresión estaba controlando, esclavizando a David. Así que David tenía esta lucha espiritual. Y cuando vemos que él desciende a la cueva de Adulam, es precisamente todo eso que está pasando en su vida. Está siendo oprimido, está en una ansiedad extrema. Pero fíjense lo que dice la segunda parte del versículo. Dice, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Increíble. A pesar del estrés y la ansiedad y la opresión externa que estaba viniendo sobre la vida de David, había algo en su interior que no lo dejó que la ansiedad lo gobernara. ¿Qué era? Dice que él se deleitó en los mandamientos. Dice, tus mandamientos fueron mi delicia. Nosotros no podemos evitar que problemas vengan a nuestra vida. Cuando sufrimos económicamente o cuando algo malo, sufrimos a un ser querido, perdemos a un ser querido, sufrimos de alguna enfermedad, nosotros no podemos evitar esas situaciones, pero sí podemos tener una solución interna que no nos deja caer en ese crisis de ansiedad. David está oprimido, sí, externamente, pero por dentro él se deleitaba en los mandamientos de Dios. Cuando leemos el texto de Deuteronomio, encontramos la causa de este tipo de estrés y ansiedad. ¿Por qué Dios iba a permitir que los enemigos del pueblo los oprimieran y los pusieran bajo ese estrés? ¿Por qué?
Si seguimos leyendo en el versículo 57, dice, al recién nacido que sale de entre tus pies y de sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprima en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley, para que estén escritas en el libro, temiendo este nombre glorioso y temible a tu Dios. Encontramos la razón o la raíz de por qué Dios permitió que ellos estuvieran en ese momento de ansiedad, de estrés, estar en esa estrechez. Encontramos por qué, porque ellos habían abandonado la ley de su Dios. ¿Ven aquí, hermanos? Aquí vemos la causa y vemos también el remedio. Para nosotros, hermanos, para nosotros como creyentes, nosotros que hemos decidido seguir al Mesías, seguir a Jesús voluntariamente, nosotros, hermanos, cuando nosotros decidimos vivir para nosotros mismos y no tomar en cuenta su palabra, no tomar en cuenta su ley, estamos exponiéndonos a la opresión y el estrés que el enemigo y el mundo puede darnos. Estamos escuchando. Lo que nosotros necesitamos entender es que en el momento en que nosotros somos salvos, el momento en que Dios nos justifica por medio de la fe y nos convierte en nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese habla de que hay una regeneración en el corazón del creyente, de aquel que invoca el nombre del Señor. En ese entramos en la fe, entramos a la familia de Dios, empieza a suceder un cambio en nuestra vida. Nuestra vida empieza a funcionar de una manera distinta. Efesios capítulo 2, versículo 8 es sumamente importante. Fíjense, dice, porque por gracia sois salvos por medio de, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso es sumamente importante entender, que la salvación del alma viene exclusivamente por la gracia de Dios. Esa gracia maravillosa del Señor que Él nos extiende el momento que nosotros creemos. Y esa fe, Él lo puso en nuestro corazón. Es una obra totalmente de Él. Nos salva, nos da vida eterna. Pero, sin embargo, no entendemos las implicaciones de ser salvos por la fe. Porque muchas veces paramos ahí y no continuamos leyendo el versículo 10. Porque dice el versículo 10, porque somos hechura suya. ¿Se ven eso? Por causa de la salvación por fe, ahora somos una nueva criatura, somos una hechura suya. Dice, creados en Mesías Jesús, en Cristo Jesús, para buenas obras. Las palabras buenas obras, y lo tenemos la perspectiva hebrea, es mitzvot, o hablando de seguir la mitzvah, hablando de seguir los mandamientos de Dios. Y fíjense, es exactamente lo que Pablo está diciendo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, fíjense bien, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Una pregunta, ¿qué fue lo que Dios preparó desde antemano, en el pasado, para que nosotros andemos en ella? ¿Qué Dios preparó para motivarnos a las buenas obras? ¿Qué fue lo que Dios nos preparó el camino para que nosotros andemos en él? ¿Qué camino es ese? ¿En qué debemos andar? Está hablando, hermanos, exactamente de la ley de Dios. La ley de Dios, Dios dio la ley desde la antigüedad. Incluso antes de Sinaí, personajes como Noé, como Abraham, seguían los mandamientos de Dios. Era la manera de vivir de un creyente. La salvación siempre ha sido por gracia en el Antiguo Testamento, el día de hoy siempre ha sido por gracia, pero también todos aquellos que creen en el Señor, todos aquellos que han sido salvos, viven de acuerdo a los mandamientos del Señor. Ese es el camino que Dios preparó de antemano. Muchos tristemente el día de hoy creen por una falsa información que en la antigüedad la ley fue dada para salvación y porque Cristo vino ahora, por lo tanto ahora ya no es
para salvación la ley, sino solamente la gracia. Y eso es un error, porque la ley nunca fue dada para salvación. Nadie puede ser salvo por guardar la ley. Nadie puede ser justificado por guardar la ley de Dios. La salvación siempre ha sido por gracia. Lo que no hemos entendido bien es que la ley fue dada para bendecir o maldecir. Para bendecir o maldecir, para nuestra bendición o para nuestra maldición. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos desear la bendición de Dios. ¿Y cómo viene la bendición de Dios? Viene a través de la obediencia, andando. Pero si nosotros que somos salvos por la gracia de Dios, no estamos viviendo de acuerdo al modelo, de acuerdo a la criatura que Dios está haciendo nosotros, si no estamos viviendo de acuerdo a la creación de Dios, vamos a causar ciertos problemas en nuestra vida. Si usted usa algo que tiene un propósito específico y lo usa para otra cosa, no va a servir, se va a descomponer, va a encontrar increíble estrés. Si usted tiene un vehículo y su motor requiere cierto tipo de aceite y usted le mete otro tipo de aceite, aunque sea aceite, no va a funcionar en el carro va a pasar por mucho estrés hasta llegar al punto de descomponerse. Y así nosotros, siendo criaturas, queremos vivir a la manera egoísta, a la manera del mundo, a la manera que este mundo dicta, y por eso somos puestos en el estrés. Y si no tenemos, entramos en esta crisis de ansiedad, la cual es dulce. Pero David no dejó que esa crisis llegara a su corazón. Él se deleitaba en la ley de Dios. Y cuando vemos, como les he dicho antes, Abraham también lo hacía. Abraham, Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, esa es la palabra mitzvot, mis estatutos y mis leyes, dice, porque Abraham hizo estas cosas. Todo creyente vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. Esa es la vida que debemos vivir. Es lo que Dios ha dejado para nosotros. Ahora, quiero regresar al Salmo 119, 143, porque es algo muy interesante aquí, porque no solamente encontramos matzok, sino encontramos otra palabra que también no se usa muchas veces. El Salmo 119, versículo 143, dice así, permíteme, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia, Aquí, hermanos, vemos algo interesante. Vamos a ver la palabra delicia o deleite. Esta es la palabra hebrea shashua. Esta palabra solo se menciona 9 veces en todo el Antiguo Testamento. 5 veces habla del deleite que el hombre debe tener. 2 veces habla del deleite que tiene la sabiduría en Proverbios 8. Y 2 veces se refiere al deleite de Dios por su pueblo en Isaías y Jeremías. Pero estas 5 veces que habla del deleite que debe tener se encuentran en un solo pasaje. ¿Saben qué pasaje es? Salmo 119. Todas las veces que se menciona esta palabra shashua, palabra deleite, refiriéndose al deleite que el hombre tener, se menciona en el Salmo 119. Y quiero leerlo. Quiero leer esos 5 versículos. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias. Son mis delicias. La palabra testimonios es un sinónimo de ley, de mandamientos, estatutos, ordenanzas. Son sinónimos esas palabras. Y dice, pues tus testimonios son mis delicias, mis consejeros, dijo David. Tenemos consejeros. No necesitamos un consejero mundanal, un consejero eternal. Tenemos consejera, las escrituras, la ley del Señor. Esto es nuestro consejo, nuestros consejeros. Versículo 77, verso 77. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Una vez más, David diciendo, tu ley es mi delicia. David estaba meditando en la ley de Dios y estaba ahora eso afectando su oración, pidiendo, Dios,
vengan a mí tus misericordias. ¿Por qué David decía eso? Estaba pensando en ley. Gente cuando piensa en ley, piensa en algo malo, en reglas, en algo estricto, algo que tiene que gobernar nuestra vida de una manera mala, negativa. No. Piensen en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, después del tercer mandamiento, donde dice Dios, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que evito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios quiere mostrar misericordia. ¿A quién muestra su misericordia? A aquellos que le aman. ¿Y quiénes son aquellos que le aman? Los que guardan sus mandamientos. Cuando meditamos en los mandamientos de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, y es ahí donde podemos clamar por las promesas de Dios, la misericordia del Señor. Verso 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es increíble. Eso es exactamente lo que estamos hablando. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. No estoy diciendo que nunca va a llegar la aflicción, nunca va a llegar la depresión, nunca van a llegar estas cosas o problemas en nuestra vida. Estamos en este mundo y constantemente vamos a enfrentarnos con cosas. Esta es su ley, su palabra. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. El verso 143, aflicción y angustia se apoderaron de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Verso 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Este versículo es sumamente importante. Dice, he deseado tu salvación. La palabra salvación, hay varias connotaciones aquí. Puede ser sanación, pero también la palabra salvación es la palabra hebrea Yeshua, de donde tenemos el nombre de Jesús. Dice, he deseado tu Jesús, tu sanación, tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Porque cuando nosotros meditamos en la ley del Señor, imitamos sus promesas, imitamos todas estas cosas, ¿sabe lo que la ley de Dios hace? Nos obliga a poner nuestros ojos en Yeshua, en la salvación de Dios, en aquel que es nuestra salvación. Y en su presencia hay delicia hay gozo y delicias a su diestra. Esa es la herencia de nosotros los creyentes. Esa es la que nosotros tenemos. Empezamos hablando, ¿por qué Saúl estaba en esa crisis de ansiedad en primer lugar? ¿Por qué? Porque desechó la palabra de Dios, desechó el mandamiento de Dios. Y Samuel le dice, mira, Dios no se impresiona con sacrificios, no. Él quiere obediencia, porque la desobediencia es como la adivinación. Habla de ese pasaje. Saúl llegó a este momento en su vida donde voluntariamente hizo a un lado la ley de Dios, a un lado los mandamientos del Señor, quiso vivir su propia vida, esa diría en su manera, y lo único que le trajo fue esa crisis, esa ansiedad, y llegó hasta su corazón al punto de no retorno. Ustedes se acuerdan de esa historia, y fue la historia que tristemente hoy le conté a Betito, mi hijo. Cómo llegó a ese punto en su vida donde consultar a una divina. Años antes, a todas las mujeres adivinas, pero estaba consultándola. Y versículos después, él se hace caer sobre su espada. Ya no pudo más. La ansiedad, el estrés, esta angustia se había apoderado no solamente externamente, sino internamente. Y si nosotros no tenemos cuidado con esto también nos puede pasar a nosotros. Hermanos, por favor, no hagamos a un lado los mandamientos del Señor. No caigamos en el error de creer que ya no son necesarios. Josué 22:5 dice, solamente que con diligencia
cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, y que améis a Jehová vuestro Dios, y que andéis en todos sus caminos, guardéis sus mandamientos, y le sigas a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Si la ley de Dios es su delicia y su prioridad, no importa la aflicción que venga, usted estará libre porque se ha deleitado en la ley del Señor. Hermanos, llegamos ya al final de este programa, pero permíteme orar. Señor mi Dios, Jehová, Dios eterno, gracias, Padre, por haber dado tu ley, tus estatutos, tus mandamientos a tu pueblo Israel. Y gracias porque ellos tenían la responsabilidad de ser luz a las naciones. Pero ahora nosotros que creemos en Jesús, ayúdanos a reflejar esa luz. Ayúdanos, Señor, a mostrar nuestras buenas obras para que la gente sepa y te glorifique a ti. Ayúdanos, Señor, en nuestro interior, que a pesar del estrés, la ansiedad, la angustia que venga, que podamos darle una prioridad a tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría en esto. Ayúdanos a hacerlo correctamente de acuerdo a tu voluntad. Guárdanos, Señor. Pido tu ayuda, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, amén. Amén, hermano. Gracias, hermano Longoria. Dios le bendiga, mi hermano. Muchas gracias, pastor. Gracias por compartirnos esto en esta mañana, que fue de mucha bendición. No, hermano, es un placer. Igualmente, hermanos, si hay muchas cosas y sé que el tiempo es muy limitado, pero si hay alguna pregunta específica de estas cuestiones de ansiedad, de depresión, por favor, no duden en comentar o un mensaje privado y con gusto podemos tratarlo en el siguiente programa. Queremos ser una bendición para ustedes. Esto es para ustedes. Entonces, por favor, compártanos si en algo les podemos ayudar o orar por ustedes. Que Dios les bendiga, mi hermano Longoria. Dios le bendiga, mi hermano. Y primeramente Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bye bye. Qué bendición, hermanos. Gracias a Dios por su palabra que nos es predicada, que la verdad viene a ser bendición para nuestra vida. A cada uno de los que nos mandan sus comentarios, gracias. A cada uno de los que nos dejan saber que están en sintonía. Vamos a mandar algunos saludos. Saludos, bendiciones a la hermana Mirna Sánchez López. Muy buenos días, hermanos. Saludos de parte de Víctor Sastre, su esposa Mirna desde Tecolutla, Veracruz. Bendiciones, hermana. Dios le bendiga. También saludos a la hermana Joana. Dice: amén, pastor. Dios le use y esperamos Él nos instruya para poder ser ayuda a quien lo necesite. Incluso saber qué hacer si en algún momento de nuestra vida pasamos por eso. Es correcto. Hay que saber cómo tratar con algo que se presente, ya sea en nuestra vida o en la vida de alguien que conocemos. Pues a todos, muchas gracias por la gentileza de su atención. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Les invitamos para el día de mañana a acompañarnos nuevamente en punto de las 9:30 de la mañana. Estaremos completamente en vivo. Pasen un excelente lunes, un excelente inicio de semana. Y recuerde que si usted quiere ser de bendición, apoyar este ministerio, comuníquese con nosotros. Si usted quiere de alguna manera ser de bendición y apoyar este ministerio, déjenos saber. Y a los que apoyan este ministerio, les vamos a retribuir con música que puede ser de bendición para su vida. Entre ellos de la Rondalla Embajadores del Rey, los 2 volúmenes de su servidor. El volumen número, creo que es el 15, algo así, de la rondalla Embajadores del Rey. 15, no sé cuál es el volumen que nos habían comentado, para que, bueno, ahí le dejamos saber. La rondalla Embajadores del Rey. Y también
la rondalla Libertad de Marín, Nuevo León. Entonces, pues son como 4 discos. Si usted desea apoyar este ministerio, solamente háganos saber. Vamos comenzando este 2020 y queremos ser de bendición durante este año. Queremos seguir adelante. Y bueno, les agradecemos a toda la gentileza de su atención, sus oraciones, su sintonía. Que tengan un excelente lunes. Hasta la próxima. Ánimo.